Bueno, vamos a empezar a ver algunos elementos que podemos agregar en nuestras historias de Twine a través de etiquetas HTML y formas de estilear justamente todo lo que Twine transforma después a HTML para mostrar en el navegador. Bueno, acá lo primero que tenemos es simplemente un texto. Esto ya vimos cómo lo transforma a la página web para después mostrarse simplemente como texto. Acá hay tres etiquetas que escribí de HTML que son las que vimos en clase, ¿sí? Esto, para los que no recuerdan, lo único que hacía era mostrar este texto con un tamaño distinto, ¿sí? Y ahora vamos a ver después para qué sirve, pero también está agregada un tag que se llama rotado, que vamos a ver cómo utilizarlo para aplicar estilos. Bien, lo primero que vamos a ver es la hoja de estilos. Para eso entramos acá. Tenemos estos dos que son las formas básicas de estilear el grueso de nuestra historia, ¿sí? el grueso de nuestro programa. El primero es tw-story. Tw-story lo que me va a permitir es agregar estilos absolutamente a toda la página de mi aplicación, ¿sí? O de mi página web, si se quiere. Entonces, por ejemplo, va a poner un fondo de color verde para absolutamente todas las historias. Va a poner las letras en color rojo para absolutamente todos los pasajes. Para los pasajes va a hacer una alineación de todos los elementos hacia el centro y una justificación hacia el centro. Básicamente en el eje X y en el eje Y los va a mantener centrados, ¿sí? Por otro lado tenemos pasaje, ¿sí? Que pasaje va a funcionar de la misma forma que story, nada más que va a ser exclusivo de cada pasaje. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Así que vamos a darle play a esto. Bien, lo que podemos ver, si recuerdan, el fondo era verde para Story y azul para Passage. Esto es porque mi aplicación, ¿sí? O mi página va a tener efectivamente el fondo verde porque es el contenedor de absolutamente todo. Esa es la Story. Sin embargo, el pasaje no va a estar ocupando el 100% del espacio, ¿sí? En este caso particular, mi pasaje está ocupando lo que yo escribí de texto, nada más. Entonces podemos ver como el fondo que le pone es azul para el pasaje, pero verde para todo lo que vendría a ser la historia. Ahora, si recuerdan, habíamos dicho que la historia iba a tener letras de color rojo, le habíamos puesto color red. Entonces, sin embargo, las letras están dentro del pasaje, ¿sí? Exclusivamente dentro del pasaje. Hay algo que se llama herencia de estilos en CSS, que básicamente lo que me permite es heredar desde elementos, pensemos esto como elementos internos, ¿sí? El pasaje en sí es un elemento más externo que el texto, y la historia es un elemento aún más externo que el pasaje, ¿sí? Es como que historia contiene pasaje, pasaje contiene distintos elementos de texto. Entonces, volviendo a lo que era herencia, básicamente los componentes padres, ¿sí? Lo que está más afuera, los contenedores que están afuera, van a intentar inyectar sus estilos a los elementos hijos, ¿sí? A los contenedores hijos. Entonces, historia le va a inyectar su estilo a pasaje. Pasaje le va a inyectar su estilo a los elementos de texto. Entonces, los elementos de texto que están acá adentro heredaron el color rojo de la historia, ¿sí? Ahora, si algún elemento en particular decidiera tener un color distinto, por ejemplo, entonces ya rompería esa herencia. Y es lo que vamos a probar ahora con H4. ¿Sí? Básicamente, si un elemento dice yo quiero tener el color amarillo, por ejemplo,
Entonces, por más que esté heredando el color de afuera, del contenedor de afuera, va a pisar esa herencia con su color correspondiente. Sin embargo, cualquier otra propiedad que no esté modificando la va a heredar por defecto. Entonces vamos a ver cómo si ahora agregamos H4, ¿sí? Si recuerdan, H4 era una de las 3 etiquetas que teníamos. Lo que estoy diciendo es, cuando te encuentres con una etiqueta H4, aplicale el color amarillo a las letras. Pero ¿qué pasa? Como les decía recién, el color heredado era el color rojo. Sin embargo, al definir un color particular, voy a pisar ese elemento, ¿sí? Va a heredar todas las otras propiedades excepto el color. Vamos a darle play. Y podemos ver que todos heredaron los colores rojos, excepto la etiqueta H4 que heredó amarillo. Lo último que podemos ver, o que vamos a ver, es para qué sirve este tag, ¿sí? Este tag lo que me permite a mí es generar estilos personalizados y aplicarlos de forma muy particular a historias. Por ejemplo, a pasajes, aplicarlos a pasajes. Entonces, por ejemplo, yo acá creé un tag que se llama rotado. A ese tag le voy a asociar, vamos a ir a la hoja de estilos, a ese tag le voy a asociar un estilo particular, ¿sí? Para hacer esto voy a asignarle al pasaje, ¿sí? Accediendo al tag rotado. O sea, básicamente lo que estoy diciendo, si hay un tag que se llama rotado dentro del pasaje o dentro de algún pasaje, entonces al pasaje, ¿sí? A este elemento le vamos a aplicar este estilo. Este estilo básicamente es una pequeña rotación de todo el contenido en sí del pasaje en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa si le damos play. Nuestro contenido aparece rotado, ¿sí? Fíjense que lo que se rotó, por más que esto lo vean verde, se podrían pensar que está rotado también, solo lo que rotó es el pasaje en sí, ¿sí? No se rotó la historia. Y obviamente al rotar el pasaje rota todos los elementos que tiene adentro. Veamos qué pasa si hubiéramos hecho exactamente lo mismo, pero en vez de el pasaje hubiéramos aplicado el efecto o resuelto el tag para la story, que es el contenedor completo. Básicamente lo que va a pasar es que se va a rotar toda mi página completa, ¿sí? Esto verde es el contenedor de mi página completa. Al rotarse me aparece este fondo blanco que es el fondo por defecto, digamos, que tiene, que en realidad si no estuviera rotado no se vería. Entonces de esta forma podemos aplicar estilos particulares condicionándolos si hay aparición o no de determinado tag, ¿no? Entonces vamos a volver a dejar el pasaje y vamos a ver cómo cambia esto, cómo le podemos dar poder si creamos un pasaje nuevo. Entonces vamos a ir a un pasaje sin estilo. Esto ya saben que crea un link hacia un próximo pasaje y vamos a llamarlo sin rotar. Bien, esto me creó un nuevo pasaje que se llama sin rotar. Vamos a poner algo de texto como esto no tiene tag y no tiene el estilo rotado. Bien, como no tenemos el tag, lo que vamos a ver ahora es que al pasar de nuestro pasaje que tiene el tag rotado al próximo pasaje, el próximo pasaje no le aplica los estilos de rotación.
¿sí? Esto es una herramienta muy potente porque entonces, imagínense, si tenemos muchas historias distintas, perdón, muchos pasajes distintos, podemos aplicar pequeños cambios de estilo dependiendo de qué tag tenemos seleccionado. Por ejemplo, podríamos decir que para este pasaje lo que queremos es que los elementos que se encuentren dentro que tengan un estilo, por ejemplo, color rojo, ¿no? Vamos a crear una etiqueta que se llama rojo nada más. Y lo que vamos a hacer es vamos a agregar el chequeo de si hay una etiqueta rojo. Y lo que vamos a hacer es aplicarle color. Bueno, podría ser otro color mejor, ¿no? Vamos a poner azul, green también, porque ya estábamos usando esos colores. Vamos a verde. De paso vemos cómo podemos eliminar las etiquetas y volver a crear etiqueta. Y le pusimos verde. También un detalle particular es que podemos seleccionar un color para la etiqueta, ¿sí? No se ve reflejado acá, sino que se ve reflejado acá. Entonces tenemos una especie de visualización de los distintos tipos de etiqueta que tiene asignado cada pasaje. Bien, entonces ahora sí, vamos a darle play. Al apretar va a ir al siguiente pasaje y el siguiente pasaje va a tener las letras de color verde porque está utilizando o está detectando que tiene ese tag que me indica que tiene que aplicar el color verde a las letras. Bien, eso es todo en cuanto a estilear desde la hoja de estilos de CSS.